Y ya con nosotros su programa, proclamando lo que ya Dios ha establecido. Llena la tierra, su gloria llena mi vida, el poderoso guerrero se ha levantado con gran poder. Las Sagradas Escrituras en el libro de Mateo, capítulo 6, del 25 al 34. 6 del 25 al 34. La palabra del Señor se la lee en el nombre del Padre, Creador, Hijo, Salvador y Espíritu Santo de Dios Consolador, y dice de la siguiente manera: por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios de los campos, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que aún Salomón, con toda su gloria, se vistió así como una de ellas. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, así no hará mucho más vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. A buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Padre, gracias, Señor. Bendice esta palabra preciosa, Señor, que por sí ya es bendita, Padre, en el nombre de Jesús. Pues bien, estábamos hablando, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la causa de las enfermedades, de el afán y las preocupaciones, que fue lo que estábamos hablando la semana pasada, ¿no? Y estamos viendo que dice en el verso 25, capítulo 6, verso 25, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Ahora, nosotros sabemos que si Dios, hablábamos la semana pasada, vamos a hacer un remember de lo que estábamos viendo un poquito como para poderlo traer a la memoria, ¿no? Y poder terminar esta enseñanza del afán y la ansiedad. Decíamos que si Dios, que fue el que nos creó, el que nos hizo a nosotros no debemos de dudar en confiar en Él. ¿Para qué? Por aquellas cosas tan pequeñas como es el vestido, el alimento, las enfermedades, la ansiedad. Porque si Él me formó a mí y me dio la vida, debemos estar completamente seguros que Él nos dará también con Él sí el alimento para sustentarnos cada día. Si Dios nos dio este cuerpo, debemos estar también nosotros seguros que Él nos dará a nosotros el vestir. Y por eso hablábamos y decíamos que no tenemos que afanarnos qué nos vamos a poner, qué vamos a comer, porque el Señor sabe cuáles son cada una de nuestras necesidades. Y aún muchas veces, si estamos enfermos, no dudar que dice la Biblia en el libro de Santiago que si alguien está enfermo, traiga, dice, a los ancianos, úngalo con aceite y ora por ellos. Ahora, todas estas cosas que antes se hacían, de coger y de traer a los ancianos, de orar por los enfermos, a causa de, digo yo, de lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos, la gente como que ha ido menguando, la fe del hombre ha ido decayendo. Porque si usted se pone a ver, ahora usted ora por alguien y la persona no se sana, ¿sí? Y usted va a decir, bueno, hermano, ¿y qué está pasando? La Biblia dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción
de lo que no se ve. Ahora, la fe es un papel muy importante en la vida del ser humano, porque si usted no tiene fe, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la Biblia habla también y registra en los libros que muchos hombres tuvieron fe. Dice la Biblia que cuando Pablo vio a ese hombre, vio sus miradas que tenía fe, el hombre fue sanado. Cuando el hombre tiene fe, todas las cosas son posibles. Cuando usted viene por fe y le dice, yo quiero que oren por mí, yo quiero que esta enfermedad se vaya de mí, pues entonces el hombre va a recibir la sanidad. Pero imagínense, aún aquellas cosas tan pequeñas han ido decayendo. El hombre no tiene fe. El hombre no tiene fe. Y el otro día escuchaba en las redes sociales cuando hablaban y decían ciertas personas muchas veces burladores, ¿no? Y otros que quizás hablan con razón y dicen, bueno, ¿y dónde están los grandes predicadores que hablan de fe, que hablan de sanidad, donde los muertos se levantan, donde los paralíticos se levantan, donde los ciegos ven, donde los sordos oyen, donde los mudos hablan? Ya no se escuchan, como que se ha desaparecido. O sea, es más poderoso la enfermedad de COVID que el poder de Dios, cuando no es así. La Biblia dice, cuando habla y dice, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿encontrará fe en la tierra? El hombre ha ido menguando. El hombre se ha hecho materialista. El hombre ha creído más en lo material que en lo espiritual. Y no nos hagamos y no nos vayamos muy lejos. El mismo cristiano hoy en día. Nosotros lo primero que deberíamos hacer, y con esto no lo llamemos fanatismo, sino confianza en Dios, en aquel que nos llamó Jesús. En su palabra escribe y deja ver un poco se puede decir cientos y cientos de testimonios y de historias reales que vemos de los milagros que Jesús hacía. Y Él nos habla de esa fe que debe de haber en el ser humano. Pero sin embargo esas cosas pequeñas se han ido desapareciendo. El mismo cristiano, en vez de primeramente orar, lo primero que corren es ¿a dónde? A donde el doctor. Con esto tampoco estoy diciendo que no es malo ir al doctor. Mañana pasado me toca ir al doctor y él no era el que estaba diciendo que no había que ir al doctor. No, lo que yo estoy diciendo es que lo primerito que tenemos que hacer es encomendar nuestras vidas en las manos de Dios. Porque Él es el que tiene todo el poder, toda la autoridad. Él tiene todas nuestras vidas, están en sus manos. Ahora, si nosotros no podemos a dudar por un momento de estas cosas, Él que es el dueño, que Él es el legislador, Él es el salvador de nuestras vidas. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza enteramente en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Pero eso es lo que se ha perdido. Porque no creemos en Él. Nos afanamos por el día de mañana. Yo mañana quiero estar sano. Yo no quiero seguir enfermo. Pero no le hemos pedido a Dios. No hemos doblado nuestras rodillas y le hemos pedido al Señor. Por eso le digo, no estamos hablando de fanatismo, estamos hablando de algo real. La Biblia es real. Hay mucha gente que dice y nos tienen por fanáticos, por locos. El apóstol Pablo dice en Romanos 1:16, porque el evangelio es poder de salvación y locura para los que se pierden. Dele gracias al Señor que Dios nos alcanzó con su misericordia y hoy usted y yo le servimos y estamos. Se puede decir así como dice la Biblia, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, lo dice el libro de Apocalipsis. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, de que nosotros tenemos que trabajar para el sustento diario es normal. Es normal, ¿por qué? Porque no estoy diciendo que no hay que trabajar, hay que trabajar. Pero lo que nosotros no debemos hacer es preocuparnos, afanarnos. Mire, tal ansiedad tiene como fondo una falta de fe en nuestro Dios. Dios no nos promete a nosotros proveernos, ¿no?, de cosas grandes. Con esto tampoco estoy diciendo que no nos va a proveer cosas grandes. Pero el hombre se afana siempre por lo grande, porque muchas veces te han vendido un evangelio duplicado. Te han vendido que si tú vienes a los pies de Cristo se acaban tus problemas. Que si tú vienes a los pies de Cristo no vas a estar enfermo. Que si tú vienes a los pies de Cristo el Señor te va a bendecir, que tus deudas van a ser pagadas. Eso es una mentira. Porque somos seres humanos que vamos a estar aquí. Y como les digo, siempre tenemos el respaldo de la Biblia, que la Biblia nos enseña de hombres que padecieron por causa del evangelio. Pablo fue un hombre que predicó la palabra y sin embargo fue apedrado, fue golpeado, tenía una enfermedad. Él mismo dice que él le había orado al Señor para que esa enfermedad le fuera quitada. Sin embargo, el Señor le dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Imagínense usted, el hombre
que hasta el día de hoy no hay un hombre como el apóstol Pablo. Y sin embargo, este hombre también tenía enfermedad. Este hombre también tenía problemas. Este hombre también tenía miedo, se afligía. Porque también somos de barro, somos de pie de barro, somos seres humanos. Y nos han enseñado un evangelio duplicado. Nos han mentido muchas veces. Ven a los pies del Señor y todas las cosas van a pasar. Sí, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 7, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero habla de nuestra vida espiritual, de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de pensar. Ya Cristo vive en nuestro corazón y ya nosotros ya no tenemos que pensar igual. Ahora, nosotros tenemos que confiar en el Señor. Porque dice, David decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Salmos 23:1. Ahora, Dios, como le decía, Él no es que nos ha prometido un banquete, pero sí el sustento diario. En Timoteo habla, dice, estemos contentos con lo que tenemos. Aunque tengamos, dice, tengamos solamente abrigo para protegernos. Porque mire, a veces el hombre se ha afanado en querer buscar más y promesas que Dios no les ha dicho. Por ejemplo, han surgido mucha gente, como en este caso, lo que es la predicación o el ministerio de la prosperidad, donde la gente se ha desesperado, se ha afanado por prosperar. Y usted ha visto cuánta gente que no ha sido prosperada, ¿y a dónde ha ido? Se ha ido al mundo. Y no es solamente, escuche, no es solamente el nuevo creyente, sino aún el mismo cristiano que tiene muchos años en el Señor. ¿Y sabe por qué? Muchas veces por falta de conocimiento de la palabra. Porque a veces dice, yo tengo 20 años en el Señor, pero sin embargo no solamente se ha conformado con mediojear la Biblia, pero no escudriñarla, no leerla, no enterarse de lo que Dios tiene para nosotros. Por eso es que vienen vientos de doctrinas y nos engañan y nos envuelven y la gente se pierde. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, porque no le damos un tiempo a Dios para orar, para leer. Mire, nosotros estamos haciendo, todos los lunes hemos hecho culto. Oiga, se llama a la gente para que venga a escuchar la palabra. Yo le hago una pregunta, ¿cuántos de los que estamos aquí le hemos exigido o le hemos dicho, ¿sabe qué? Hay que dar tanto, tenemos necesidad de algo para que ustedes vengan a escuchar? No. Lo único que nosotros hacemos es dar de gracia, dice la Biblia, lo que de gracia hemos recibido. Quizá mucha gente anda hablando por ahí diciendo porque ahí aún en el barrio han dicho que sí, que estamos tratando de dividir. ¿Dividir qué? Si somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos la iglesia. Nosotros no tenemos compromiso con el hombre. El único compromiso que usted y yo tenemos es con el Señor Jesucristo, al cual tenemos que llevar esta palabra a cuantas criaturas se nos pase por delante. Porque mire, si yo en esta hora estamos predicando aquí y te hemos comprado ese parlante con el único propósito de poder predicar, no solamente hasta 4 paredes, sino que hasta donde se escuche este parlante, hasta donde se llegue a escuchar estas ondas, hasta allá llega la palabra del Señor, para que ellos también se gocen. Y llegará un momento en que el Espíritu Santo de Dios va a hacer la obra. Pero si no, esta misma palabra va a ser de tropezadero para ellos, porque un día delante del Señor no le va a decir, a mí no me predicaron, a mí no me enseñaron, a la puerta de tu casa fueron que predicaron la palabra del Señor. Pero sin embargo, huiste. Preferiste estar viendo televisión, acostado en tu cama, haciendo lo que sea, en la calle, reunido con tus amigos. Pero lo único que no te gustó, nunca te gustó, rechazaste toda la vida mi palabra. Imagínense, qué triste sería el día en que estemos delante del Señor. Nos afanamos por la vida. Nos afanamos quizá por hacer un deporte, nos afanamos quizá por coger y por tener nuestra nevera llena, por tener nuestra casa arreglada, nos afanamos por tener todo lo mejor, la ropa, lo material, lo físico, pero en lo espiritual, cero. Cero en lo espiritual. Si supiera el hombre que la vida del hombre, dice la Biblia, que es como la flor del campo. Y tenemos que estar asegurados. Nuestra vida está segura, escondida en Cristo Jesús. Así lo dice la palabra del Señor. Decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Señor nos ha prometido a nosotros estar con nosotros todos los días. Hablábamos la semana pasada acerca de la fidelidad de Dios y de sus promesas. Él le prometió al pueblo de Israel sacarlos de Egipto. Los sacó de Egipto.
Los llevó con todo el tesoro del mundo, pero no estaban en el desierto. No había que comer. Sin embargo, Dios en su promesa, que es fiel, ¿cómo hizo Él? Él vino y les dio el maná del cielo 40 años. Agua, pan y carne. Yo les hago una pregunta, y aún a todos los que me escuchan. En el tiempo en el que nosotros hemos estado viviendo durante esta pandemia, de lo que ha venido al mundo entero, Dios nos ha dejado a un lado. Dios no nos ha dejado. Hemos tenido para comer café, almuerzo y merienda, a veces hasta postre. Ah, sí, es verdad. Es cuando más hemos comido. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, es fiel y Dios es el dueño de todas las cosas. Mire, el día en que usted y yo dejemos de existir y estar en esta tierra es porque simplemente Dios dijo, hasta aquí nomás. Él sabe por qué nos lleva. Y ninguno de nosotros, ningún ser humano, tiene ni la autoridad ni el derecho. Escúcheme. Ni la autoridad ni el derecho de coger y de cuestionar a Dios. Nadie. Él hace como Él quiere, dice la Biblia. Bendito sea el Señor. Entonces imagínense, Dios siempre ha sido fiel con nosotros. Lo hemos visto, lo hemos palpado. Ahora que estamos viendo, hemos visto cómo Dios ha sido fiel con nosotros. Imagínense, dice Pedro en la primera epístola 5:7, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado sobre nosotros. Cuando Jesús dice, no os afanéis por esta vida, tratándose de esta vida terrenal. Imagínense, está hablando de algo terrenal Él. No os afanéis por esta vida. Si vosotros, siendo hombres malos, le dice, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? Mire, tremenda comparación. Toca el corazón del ser humano. Yo le hago una pregunta a usted. Si su hija le pide un pedazo de pan, usted no le va a dar. Y aún si no lo hay, usted lo va a buscar. Porque es su hija y le duele que usted le pida. Le duele que usted no tenga cómo darle. ¿Cuánto más, dice Él, el dueño, el legislador, el dueño del oro y de la plata, el que nos creó, el Todopoderoso, no nos dará? Tenemos que creerle a Él. Vuelvo y lo repito, no es fanatismo. Es un amor que hay en nuestro corazón para nuestro Creador. Ahora que lo hemos conocido a través de la palabra, a través de las Sagradas Escrituras, sabemos que Él es real. Y que todo lo que hoy está viendo se está cumpliendo. Cuando nos dice no os afanéis por el día de mañana, el verso 34, quiere decir, en general, no estemos ansiosos por el futuro. Así como no debemos de jactarnos tampoco del día de mañana. Mire, en el libro de Santiago, capítulo 4, el libro de Santiago, capítulo 4, verso 16. Santiago 4 dice, no os gloriéis del día de mañana, el 13. Vamos ahora lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El 15. En lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, toda jactancia semejante es mala. Usted no ha visto de personas que a veces hacen planes. Vamos a hacer esto. Voy a comprarlo allá. Voy a hacerlo de acá. ¿Ah? Y sin embargo, cuando llega el siguiente día o al mes, ya no está. El Señor, mire, lo dice el libro de Santiago, son palabras que están en la Escritura. Si el Señor quiere, siempre poniendo al Señor por delante, si está en la voluntad de Dios hacerlo. El cristiano siempre debe de contar con la voluntad del Señor y saber
que si nosotros buscamos a Dios, Él es un ser maravilloso que nos va a cumplir cada una de sus promesas. Ahora, dice, tampoco debemos estar ansiosos por el día de mañana, ya sea dulce, ya sea amargo, lo que nos espera no sabemos el porvenir. Hemos de ponernos nosotros todas estas cosas en las manos de Dios. En el verso 26, Jesús nos habla y nos pasa a decir, habla de los pájaros. Dice que no viven los pájaros con ansiedad, ni se amontonan. Ellos no amontonan recursos para poder vivir. Imagínense, para un futuro invisible e impredecible. Y sin embargo, se mantienen ellos vivos. ¿Usted ha visto que un pájaro trabaje? Un pájaro planifique. Ellos fresquitos, no pasa nada. Se levantan, se acuestan. Pero dice la Biblia que sin embargo ellos viven. Que vuestro Padre las alimenta. Ahora, decía un rabino, no he visto nunca a un ciervo que se dedique a sacar higos, ni a un león que fuera mozo de cuerdas, o a un zorro que fuera comerciante. Imagínense. Y sin embargo viven sin preocupación. Si ellos que fueron creados para estar aquí a nuestro servicio, imagínense, están así, se mantienen sin preocupación, ¿cuánto más nosotros que fuimos creados para el servicio de nuestro Señor Jesucristo? Nosotros que hemos sido creados para alabar y glorificar su nombre. Y el Señor Jesús nos hace y nos enseña un tremendo ejemplo al hablarnos de los pájaros. Porque es verdad, ellos no trabajan, ellos no se preocupan. Y sin embargo, muchas veces nosotros decimos, no voy a la iglesia hoy día porque mañana tengo que trabajar, porque estoy cansado, porque tengo que hacer tal cosa. O sea, ponemos cualquier pretexto, cualquier cosa, lo ponemos antes que a Dios. Ay, es que no tengo para comer mañana. Tranquilo, anda a la iglesia, pídele a Dios y Dios te va a bendecir. No solamente, no porque vayas a la iglesia, sino porque tú estás poniendo tu fe en Él y sabes que el rato menos pensado, mira, cuando nosotros como cristianos le servimos a Dios y somos fieles al Señor, Dios mueve, así como le dio de comer al pueblo de Israel en el desierto, así como cuando el hijo de Agar estaba llorando y no tenía, iba a morir, y ella lo dejó que muriera en el desierto, que se muriera de sed. Dios le dejó agua. En el versículo 27, Jesús nos demuestra que la preocupación es inútil en cualquier caso. En el verso 28 y 30, Jesús habla de las flores. Y habla como Jesús está hablando como uno que las ama. ¿Por qué? Porque Él las creó, Él las hizo. Dice, los lirios del campo eran las amapolas y las escarlatas eran las flores de un día en la ladera de Palestina. Imagínense, eran de un día de duración. Y sin embargo, aunque tenían breve vida y se vestían de toda hermosura, dice que ellas morían y se secaban cuando venía el sol abrasador, ellas morían. Ahora, dice que ni aun Salomón, con todo su esplendor, se vistió como una de ellas. Y sin embargo, Dios dedicó tanto tiempo en hacer esas flores tan hermosas, tan hermosísimas, sabiendo que tenían un solo día nada más de vida. ¿Y para qué servían estas amapolas o estas escarlatas, estas flores? Solamente dice que en Palestina existía un horno que era de arcilla en forma de una caja, dice, y colocaban sobre esas cajas unos ladrillos y debajo una cerámica. Y allí ellos amontonaban por manojos y tiraban aquellas flores. Solamente servían para ser quemadas. Si las flores tenían más que un día de vida, pero sin embargo Dios la viste con una belleza inigualable que el hombre en su capacidad no puede imitar. Si Dios le da tal belleza a una florecilla efímera, ¿cuánto más
tendrá cuidado de una persona. O sea, esos son los ejemplos que el Señor nos pone. Dice Jesús, no os afanéis, ¿qué comeréis? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? En el verso 32, Jesús nos presenta un argumento fundamental contra la preocupación. Dice aquí, la preocupación es característica de los paganos y no de aquellos que saben que como es Dios y creen en su amor, y si llega a haber preocupación en nuestras vidas, significa que yo desconfío de Dios y que Él me puede ayudar en todo. Dice su palabra, ¿habrá algo imposible para Dios? Era lo que le decía en antes. Estamos enfermos y lo primerito que hacemos es, antes de pedirle a Dios, confiamos primeramente en el hombre. ¿Habrá algo imposible para Dios? Una pregunta que se hace, ¿habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios, porque para Dios todo es posible. Jesús nos presenta dos maneras en que se puede derrotar la preocupación. En el verso 33 dice, primero, es buscar el reino de Dios. Porque cuando yo busco el reino de Dios, primero, siempre voy a decir, hágase tu voluntad. Esa es la única manera que puedo derrotar la preocupación. Él sabrá guiarme porque Él tiene el poder dominante de nuestras vidas. Él nos formó y Él nos crió. Y Él sabe cuál es nuestro presente, pasado y futuro. Solamente Dios. En otras palabras, tenemos que confiar en nuestro Dios. Y segundo, Jesús nos enseña que podemos derrotar la preocupación cuando adquirimos el arte de vivir el día a día. En verso 34, los judíos tenían un dicho, no te preocupes por los males de mañana, porque no sabes lo que traerá el día de hoy. Tal vez mañana no te vivo y te habrás preocupado por un mundo que ya no es el tuyo. Sí, la gente se preocupa. Uy, va a haber paro. ¿Cuándo? La otra semana. Y estamos preocupados por ese paro. Va a subir la gasolina. Y a veces no tenemos pero ni bicicleta. Y estamos preocupados porque ya va a subir la gasolina. Entonces imagínense. Nos preocupamos por el día de mañana. Ellos dicen, hay que vivir el día a día. Tenemos que vivir el día a día. ¿Y cómo lo hacemos? En el Señor. Jesús nos aconseja dice que atendamos a las demandas de cada día según nos vaya llegando, sin preocupaciones acerca del futuro desconocido y de cosas que a lo mejor no sucedan. Perdón. Yo le hago una pregunta. Yo hace tiempo escuché de una que se iba a poner, iba a estar oscuro, toda la tierra se iba a oscurecer. Y una chica de por aquí, yo la vi que iba pasando comprando velitas. Habían comprado velas por caja porque decía que se iba a oscurecer y había comprado una Biblia. Sí, que se iba a oscurecer, no, que se iba a oscurecer toda la tierra. Y ya había comprado una Biblia. Como no pasó, como dice aquí, personas que se preocupan por cosas que nunca van a pasar. Y si pasa, pasará en el tiempo de Dios, cuando Dios así lo quiera. Pero justamente ahí, solamente ahí, cogió y compró las velas, compró una Biblia. Pero como vio que no pasó, que no sucedió, se olvidó de la Biblia, se olvidó de hablar de Dios, porque en esos días andaba que hablaba del Señor, que daba miedo. Entonces, así es el ser humano. Se preocupa, se afana, pero no pone la confianza en el Señor. Mire, la locura de la ansiedad es estar en ansiedad, es vivir en estrés. Y del estrés te resultan enfermedades para la salud de uno. La mayoría de las veces, este estrés trae la muerte. Y usted sabe bien, ¿no? Si usted ha leído un poco, ha visto documentales o doctores que hablan acerca del estrés, el estrés prácticamente está matando. Mire, hace más de 2000 años Jesús ya hablaba de esto que iba a suceder, del afán y de la ansiedad. La gente anda ansiosa, la gente anda estresada, la gente anda nerviosa, la gente anda preocupada. ¿Por qué? Porque el sistema en el que estamos viviendo trae todas estas cosas y la gente se comienza a preocupar. Ahora, veamos los argumentos de Jesús en contra de la preocupación. Primero, la preocupación es innecesaria y es perjudicial.
La preocupación no puede afectar el pasado porque el pasado ha pasado. Y este debe ser una guía para actuar mejor en el futuro y no como algo que sigue afectando nuestra vida hasta llevarnos al estrés. El preocuparse por el futuro es un trabajo perdido. Y el futuro de la realidad rara vez es tan malo como nos lo presentan nuestros miedos. Porque a veces, mire, ¿sí o no? Que cuántos hemos estado muchas veces en la casa y nos ha dolido por aquí el pecho. Y ya en la mente te vas a morir. Ya mañana no va a estar. ¿Sí o no? Oiga, el Señor Jesús nos está hablando. Me duele la cabeza y pensamos mal. Tengo un tumor al final. Sí, ¿sí o no? Me duele la espalda. ¿Será que estoy de los pulmones ya? Entonces, siempre traemos cosas. Así el enemigo trabaja de esa manera. Y de esa manera, oiga, la gente se enferma. ¿Cuánta gente se ha enfermado? Personas que a veces no están enfermas y se han muerto solamente de la preocupación. ¿Se murió? No, se murió fue de la preocupación esa persona. Existen dos enfermedades típicas de la vida moderna y son, primero, la úlcera de estómago y la trombosis coronaria. Y en muchos casos ambos han resultado del estrés, del infarto, porque todas estas cosas traen estrés. Ahora, la preocupación afecta el juicio de una persona, reduce sus poderes de decisión porque no puede decidir y le hace cada vez más incapaz de enfrentarse con la vida. Que cada uno se soporte lo mejor posible en cada situación de su vida y lo que no puede resolver, puedes hacerlo en las manos de Dios, porque Él sí lo puede hacer. Bendito sea el Señor. La preocupación es ciega, porque se niega a aprender la lección de la naturaleza. Pero por eso Jesús nos invita a fijarnos en ¿quién? En los pájaros y ver la generosidad que hay en la naturaleza. Ahora, pongamos nuestra confianza en el amor que inspira esa generosidad de Dios. La preocupación se niega a aprender la lección de la historia. El salmista decía que se animaba al recordar la historia. En Salmo capítulo 42, verso 6, nos habla que cuando el pasado viene a nuestras vidas y comienza a molestarnos y a tener problemas, nosotros miremos el pasado, pero el pasado en las Sagradas Escrituras. Porque si usted se pone a ver la Biblia, el salmista David recordaba esos momentos cuando Dios los llevaba a la batalla y dice que ellos ganaban en las guerras. ¿Cuántos de ustedes, cuando han estado deprimidos, tristes, no han cogido la Biblia, han leído un versículo bíblico cuando habla, por ejemplo, que Josué dice que al pasar a Jericó tuvo que pasar por el río Jordán y el agua se abrió? ¿Ah? Y dice, wow, qué maravilloso el milagro que hace Dios. Algo que quizás para nuestros ojos, eso sí, la gente que te ataca, los fanáticos. Dígale fanático con Josué, cuando el mar se abrió. Dígale fanático a Josué que de vuelta como loco 7 veces y que los muros se derrumben. Aquí está hablando literalmente, no está hablando simbólicamente. Habla de forma literal, el poder de Dios para actuar. Él actúa como Él quiere. Imagínese usted que aún en las peleas, en las batallas, cuando dice la Biblia que más morían por los granizos que caían, o sea que pedradas, Dios peleaba con su pueblo. Llámenlos pues fanáticos a ellos. ¿Ah? Que cuando venían y entre ellos mismos se mataban. Dios actuaba por su pueblo. Siempre Dios estaba ahí. Entonces, estas clases de noticias son las que a nosotros nos dan ese ánimo, ese deseo de seguir luchando, de seguir adelante, de seguir creyendo en las promesas que están aquí en la Biblia. Que no se cumplieron solamente en ese tiempo, también se están cumpliendo en el tiempo de hoy. Pero siempre y cuando nosotros vivamos, escúcheme bien, una vida agradable al Señor. A Dios no le gusta que si usted es cristiano, usted siga mintiendo. Oiga, se ha visto mucha gente que está predicando la palabra del Señor y en el mismo púlpito está mintiendo. O predicadores que no presentan a Jesucristo como deben de presentarlo, sino que ¿a quién presentan? Se presentan ellos, viviendo del pasado, viviendo de cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. En vez de presentar al Cristo de la gloria, que en este tiempo hace mucha falta. Usted ve predicadores, hablan dos palabras y el resto son puras, y esos puras ejemplos de ellos.
O sea, ya no presentan a Cristo, se presentan ellos. Yo hice esto, yo lo acá, levanté muerto, resucité acá, yo lo aquí, yo lo allá. Pero ¿y el Señor? Nada. Llevándose la gloria. Y algo que sí le digo, escúcheme bien. El Señor conoce su corazón. Y Él sabe que usted no lo está presentando a Él. Y un día usted va a darle cuentas a Dios por mucho ego, por mucho orgullo que ha crecido en su corazón. Y debe darle esa oportunidad para que el Espíritu Santo de Dios obre en su vida y que Él pueda obrar y Él pueda llevar la palabra que Él quiere, porque la iglesia necesita una palabra de aliento, una palabra de restauración, una palabra de fuerza, una palabra que lo anime a seguir adelante en medio de este mundo de aflicción. Bendito sea el Señor. Ahora, imagínense, la preocupación se niega a aprender la lección de la vida, porque estamos vivos y tenemos la cabeza fuera del agua. Pero si alguien nos hubiera dicho todo lo que íbamos a pasar, no lo hubiéramos creído. La vida nos enseña de alguna manera y no nos ha capacitado para soportar los insoportables y hacer lo imposible y poder pasar la barrera del dolor sin nosotros tener que desintegrarnos. Porque si alguien nos hubiera avisado y nos hubiera dicho lo que iba a suceder, imagínense. Pero gracias a Dios hemos pasado las cosas que hemos pasado, pero con la ayuda de Dios. Y aún seguimos adelante. Dice, aún la preocupación se vuelve atea. ¿Por qué se vuelve atea la preocupación? Porque ella no nos deja ver a Dios. Cuando usted se preocupa tanto, que se olvida de Dios y nos volvemos ateos. No creemos en Dios. ¿Por qué? Porque nos preocupamos demasiado y no ponemos la confianza en Él. Ponemos la confianza en cualquier cosa, menos en el Señor. Ahora, para terminar ya con esta enseñanza, voy a hablarles de un ejemplo de un hombre que se llamaba Alistar. Alistar cita una historia, la historia de Taulero, el alemán. Dice que Taulero se encuentra con un mendigo y que el Taulero le dice que Dios te dé buen día, amigo, le dijo. A lo que le contestó el mendigo y le dijo, gracias a Dios no he tenido un mal día. Imagina, escuche bien, un mendigo le dice a Taulero, no es, gracias a Dios no he tenido un mal día. Entonces Taulero le dijo, que Dios te dé una vida feliz, amigo. Gracias a Dios siempre soy feliz, respondió el mendigo. Sorprendido Taulero le dijo, ¿qué quieres decirle? Bien, dijo el mendigo. Cuando hace bueno, cuando llueve, cuando tengo bastante, cuando tengo hambre, yo doy gracias a Dios por su voluntad. Porque esa es también para mí mi voluntad. Y lo que a Él le agrada, me agrada también a mí. Porque iba yo a decir, ¿por qué iba yo a decir que no soy feliz? Cuando realmente yo lo soy. Taulero se lo quedó mirando, alucinando y le pregunta, ¿quién eres tú? Le dice. Él sabía que era un mendigo, ¿no? Y le dice, ¿quién eres tú? Soy un rey, le dice aquel mendigo. Le contestó el mendigo y Taulero le preguntó, ¿y dónde está tu reino? Y él le respondió tranquilamente, mi reino está en mi corazón. Porque cuando usted y yo tenemos paz en nuestro corazón y vivimos una vida agradable a Dios, nosotros somos reyes. Nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios. Cuando hay bueno, cuando llueve, cuando hay bastante, cuando hay poco, cuando hace hambre, siempre estamos viviendo bajo la voluntad de Dios. Imagínense este ejemplo que nos da esta historia de este mendigo. Ahora, en Isaías 26:3 dijo hace mucho tiempo, te guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Decía la mujer del norte, yo soy siempre feliz y mi secreto es navegar siempre en los mares y mantener mi corazón en el puerto. Puede que hayamos pecado más grave. Imagínense, puede que haya pecado más grave que la preocupación, pero seguro que no hay ninguno que incapacite más al ser humano el afán y la ansiedad.
Dijo Jesús, no penséis angustiosamente en el mañana. Es el mandamiento de Jesús y es el camino no solo a la paz, sino también al poder. Porque si usted y yo vivimos el día a día y no nos afanamos por el día de mañana, entonces nosotros vamos a poder llevar una vida en victoria en el nombre de Jesús. Dios les bendiga y Dios les guarde.